Gracias, Señor, porque nos das la alegría de vivir, Señor, las fuerzas, Padre. Gracias, Señor, porque nos das tu guianza, tu dirección. Alabado es tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que nos laves con tu preciosa sangre, que nos limpies de todo pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos la mediocridad, Dios mío, cuando hemos sido mediocres en nuestra relación contigo, cuando hemos sido mediocres, Señor, en la oración, en ir tras los sueños que pusiste en nuestro corazón, en ir a tomar la tierra, Señor, como tú le dijiste al pueblo de Israel a través de Josué. Y, Señor, que por qué serían perezosos en ir a poseer la tierra. Señor, hoy te pedimos perdón cuando no hemos hecho las cosas con excelencia. Hoy te pedimos perdón por el pecado de la pereza. Hoy te pedimos perdón, Señor, cuando no hemos trabajado por nuestra familia, por nuestro hogar, como debemos hacerlo, cuando no hemos orado como debemos orar. Perdónanos cuando hemos sido negativos, Señor. Perdónanos cuando nos hemos enfocado en lo que no tenemos, Señor, y no en todo lo que tú nos has dado. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado, Dios mío. Lávanos con tu preciosa sangre, Señor. Amado Dios, en este tiempo devocional queremos orar y pedirte, ayúdanos, Señor, a ser excelentes. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida que tú nos diste, Señor, a ser coherentes con la vida, con el precio que tú pagaste, Señor, para salvarnos, Dios mío. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Amado Dios, yo quiero vivir esa vida abundante, Señor, que tú, amado Dios, pagaste, el precio que pagaste con tu sangre, con tu vida, Señor, no para que yo viva una vida llena de pereza, de mediocridad, de mentira, de excusas, de disculpas. Dios mío, tú pagaste el precio que nadie pudo pagar, Señor, para que yo viva una vida excelente, Señor, para que yo sea esforzado, para que yo sea valiente, Señor, para que yo disfrute esa vida en abundancia. No voy a vivir una vida mediocre, Señor. En el nombre de Jesús está en este tiempo de oración en el cual nos unimos, amado Señor. Padre, quienes estamos hoy aquí en el templo, en tu casa, quienes están a través de internet, Señor, desde otras ciudades, desde otros lugares, estamos en un mismo espíritu y nuestra oración hoy, Señor, Padre, ayúdanos a vivir la vida abundante que tú, Señor, Padre, nos das, Señor, Padre, porque tú pagaste, amado Dios, un precio, diste lo que más amas, a tu Hijo, diste lo que nadie hace, hiciste, Señor, Padre, y nos enseñaste realmente lo que es dar, Señor, amado Dios, amado Jesús, tú diste tu vida. Tú estuviste dispuesto a hacer la voluntad del Padre para salvarnos, a derramar tu sangre en la cruz, Señor. Dios mío, a soportar toda esa humillación por nosotros, para librarnos de la maldición del pecado, para librarnos de las consecuencias de nuestras maldades, Señor. Por eso, Dios mío, hoy nuestra oración es, ayúdanos, Dios mío, no podemos vivir una vida mediocre, Señor. Hoy renunciamos a la pereza, a las excusas, hoy renunciamos a la mediocridad, hoy renunciamos al pecado, hoy renunciamos a vivir, Dios mío, en las cosas, envueltos, enredados en las cosas de esta vida, Señor amado. Amado Señor,
Hoy decidimos, Dios, en el nombre de Jesús, yo decido, Señor, que voy a vivir mi vida con excelencia, Dios mío. Padre, que voy a ser coherente, Señor, con el precio que tú pagaste, aunque nunca, Señor, podré, Dios mío, igualar, Señor, lo que tú hiciste por mí, pero podré, Señor, responder de una manera coherente. Podré responder con amor, con un compromiso, Señor, contigo, Dios mío. En el nombre de Jesús, amado Señor, yo voy a vivir esa vida abundante, Señor. Tu palabra dice que tú dejaste el cielo lleno de gloria, que tú te hiciste pobre para enriquecerme, Señor amado. Dice tu palabra, Señor. Así que, Dios mío, yo tengo que aprovechar, Señor, lo que tú hiciste por mí, Padre. Yo tengo, Padre Santo, que responder de la manera correcta, Señor, porque si tú, siendo Dios, diste tu vida por mí en la cruz, Señor, ningún sacrificio será demasiado grande para que yo lo haga por ti. Pero yo quiero ser valiente, Señor. Yo quiero, Padre, dar los pasos de fe. Yo quiero, Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, Padre, vivir esa vida abundante porque correspondo, Señor. Yo quiero estar fuera de la mediocridad. Yo quiero tener una mente abierta, una mente de fe, Señor, en el nombre de Jesús, amado Señor. Padre, los hombres y mujeres de la Biblia nos enseñan fe, nos enseñan valentía. Tu palabra nos dice, Señor, de los valientes de David. Nos habla de 3 valientes, Señor. Nos habla, Padre, de hombres que estuvieron dispuestos, Señor, a pelear, a guerrear. Tu palabra nos dice, Señor, de 3 valientes que en un momento que David tuvo sed y estaba allí en la fortaleza y estaba que se moría de la sed, y dice: ¿quién me diera a beber del pozo que está en Belén? Y estaba allí en el camino a Belén los filisteos, la guarnición de los filisteos, los enemigos armados y muchísimos, pero 3 de los valientes de David irrumpieron por en medio del campamento de los filisteos y fueron con peligro de sus vidas valientes y tomaron agua de aquel pozo y la sacaron y la llevaron a David. Señor, Dios mío, porque fueron valientes, Señor, amado Dios. Ayúdanos, Dios mío, a ser esos valientes tuyos, Señor. A no tener miedo, Padre, de entrar al campamento del enemigo, Señor, cuando hay que hacerlo, Dios mío, con valentía. Dice tu palabra de que uno de aquellos valientes de David, también en un momento en que el pueblo huía de los filisteos, se paró en medio de un campo de lentejas y lo defendió hasta que su mano se quedó pegada a la espada, Señor. Valiente defendió, derrotó a los filisteos, a los enemigos, y el pueblo se volvió solo para perseguir al enemigo por un valiente que se paró a defender lo que era suyo, lo que Dios le había dado. Dios mío, nuestra oración hoy, Señor, ayúdanos a pararnos firmes por lo que tú nos has dado, a guerrear, Señor, por nuestros sueños, Señor, por nuestros hogares, por nuestros hijos, Señor, por nuestras familias, Padre, por el ministerio, Señor, por la excelencia, Dios mío, Padre, a no permitir que la mediocridad, que las excusas, que el pecado, que la pereza, Dios mío, Padre, nos invada. En el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos para derrotar al enemigo en victoria. Dios mío, en el nombre de Jesús, lávanos con tu preciosa sangre, Señor, y límpianos, Señor. Padre, tu palabra también nos habla de un valiente, Señor, de los valientes de David, que en un momento, Señor, en que había un gigante, Padre,
descendió a un foso donde estaba aquel valiente, aquel hombre, aquel enemigo, y le quitó con un palo la espada, y con esa misma espada lo mató. Señor, Padre, nos habla, Señor, de valentía, de cosas grandes, Señor. Nos habla también, Dios mío, tu palabra nos habla de Jonatán, que en un momento dado le dijo a su escudero: vamos, y vamos allí, y empezaron a guerrear, y por esa valentía, Señor, hubo victoria ese día para el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios, hoy oramos, Señor, queremos vivir de acuerdo, Señor, a lo que hiciste por mí. Yo quiero, Padre, hacer lo correcto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo no quiero desperdiciar mi vida. Dígale: Señor, yo no quiero desperdiciar mi vida, mi tiempo, en la mediocridad, en la pereza, en las excusas, en las mentiras. Dile: Señor, yo no quiero desperdiciar mi vida. En el nombre de Jesús, ayúdame, Padre, a aprovechar lo que tú hiciste por mí, aprovechar mi tiempo, mis días, porque tú no pagaste ese precio tan grande para que yo no lo valore, Señor. Señor, yo no quiero estar en la mediocridad de la tacañería, de la mezquindad. Yo quiero ser generoso. Dile: Señor, yo quiero mostrar mi excelencia con mi generosidad, porque una de las características de la mediocridad es la tacañería, la mezquindad. Dios mío, hoy te pido perdón, Señor, cuando he sido mezquino, cuando he sido incrédulo. Hoy te pido perdón, Señor, cuando no he actuado como debo actuar, cuando no he dado el tiempo y el esfuerzo que debo hacer, Señor, por algo, por alguien, Señor. Padre, hoy te pido perdón. Dile: Señor, perdóname cuando he sido tacaño, Padre, con mi tiempo, con mi cariño, con mis palabras. Perdóname, Señor, cuando he sido tacaño con mi dinero. Perdóname, Dios mío, cuando yo he sido, Señor, mezquino, Padre, cuando he tenido que esforzarme más, pero he sido perezoso. Perdóname hoy en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido perdón, porque una de las características de la mediocridad es la tacañería, la mezquindad. Señor, en el nombre de Jesús hoy me levanto, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Tú me enseñaste, Padre, tú diste lo que más amas a tu Hijo. Amado Jesús, tú diste tu sangre, tú diste tu vida en la cruz. Bendito Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy me propongo, Padre, que voy a dar, Señor, que voy a dar lo que sea necesario por mis hijos, por mi casa, por mi hogar, por mi cónyuge, por mi familia, que voy a dar lo que sea necesario por la obra de Dios, por la iglesia, en el ministerio, que voy a dar, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy renuncio a esos pensamientos de incredulidad, hoy renuncio a esos pensamientos de pereza, de sueño. Hoy renuncio en el nombre de Jesús, Señor. Me levanto, Padre, para ser la persona excelente, Señor, que tú me llamaste a ser, Señor, para ser ese valiente, esa valiente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Al mundo es al que vemos, a la gente que no ha tenido una experiencia contigo, que a las personas que no han sido transformadas son las que vemos hablando cosas feas, Señor, Padre, contra la iglesia. Son las que vemos renegando, hablando de los que somos, de los que dan con generosidad, Señor, en la obra, Padre. Pero nosotros no vamos a seguir el ejemplo de las personas sin Dios, Señor. Nosotros vamos a obedecer lo que dice tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, levanta mi familia, que mis hijos sean generosos.
Señor, que la iglesia, que los que servimos en el altar aquí en la iglesia, en este ministerio, seamos los primeros, Señor, que diezmamos, los primeros que ofrendamos, los primeros que estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo y de lo que tú nos has dado a la gente con generosidad, con cariño, Padre. Que seamos el ejemplo, Padre, que no estemos dando excusas, Padre, para justificar la mediocridad, la tacañería. En el nombre de Jesús, Señor, levanta una iglesia que avanza, una iglesia que da, una iglesia que es generosa, Padre. Un liderazgo, Señor amado, Padre, que es generoso. En el nombre de Cristo, levanta, Dios mío, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, Padre. Dios mío, en el nombre de Cristo nos levantamos, Señor. Padre, hoy te pido, Padre, perdón cuando no he dado como debo dar, Señor. Hoy te pido perdón y hoy me levanto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para ser excelente, Padre, porque la mediocridad está cañosa, porque una de las características, Señor, es la mezquindad. Yo me levanto en el nombre de Cristo, Señor, para hacer, Dios mío, lo que debo hacer, Señor. Y la mediocridad también se enfoca en lo que no tenemos, pero yo no me quiero enfocar en lo que no tengo, aún en lo que no he recibido, que estoy orando, Señor, y que aún no he recibido. Yo no me quiero enfocar en lo que no tengo, en lo que no he recibido. Yo me voy a enfocar en lo que tú me has dado, Señor. Aquel niño, Padre, que tenía solo unos panes y unos peces, y lo dio, Señor, y tú lo multiplicaste para dar alimento a miles. Amado Señor, yo quiero enfocarme, Padre, en lo que tengo, no en lo que no tengo, Señor. Y quiero, Padre Santo, ser generoso si tengo poco en algo, pero de eso, Señor, yo voy a dar y voy a enfocarme, Padre, en lo que tú me has dado, en lo que tú hiciste por mí, Señor. No voy a permitir la envidia, renuncio a la envidia, renuncio, Señor, a estar mirando lo que otros tienen, Señor. Padre, yo voy a ser fiel en lo que tú me has dado, Señor. Si tengo un talento, en ese talento yo quiero ser excelente. No quiero estar mirando que otro tiene 5 talentos o por qué otro tiene 2 talentos. No, Señor, yo quiero, Padre, aquí donde tú me pusiste, en este barrio, en este sector, Señor, Padre, en el ministerio, aquí en la iglesia, Padre, Señor, aquí yo quiero ser excelente, Padre, en la familia que me correspondió vivir, con los padres que me diste, con los hijos que me diste, con mis hermanos, con toda la familia, Señor amado, que en la que yo estoy viviendo, en la que me correspondió vivir la vida. Ahí, Señor, yo quiero ser excelente. No quiero estar viendo, Señor, al otro que nació en una familia rica o que nació en una familia muy bendecida, Padre. No, en la familia que tengo, Señor, en lo que tú me dices, Padre, yo quiero ser excelente. Yo quiero ser agradecido, Padre. Y yo quiero trabajar, Señor, para que esa familia sea excelente, Padre. Dile al Señor, dile, Padre, Señor, yo no me quiero quejar por mi familia, no me quiero quejar de mi esposa, de mi esposo. Dile, no me quiero estar quejando de mis hijos o de mis padres. Yo no me quiero estar quejando del barrio donde vivo, de la iglesia donde tú me pusiste. Dile, Señor, yo quiero ser excelente, yo quiero ser el instrumento tuyo, Padre, para que mi familia sea bendecida, transformada, mi barrio, en el ministerio, en la iglesia donde tú me pusiste, Padre, que allí yo sea un instrumento tuyo, Padre, que yo no le eche culpas a las demás personas, sino que yo asuma mi responsabilidad, Padre. Hoy asumo mi responsabilidad, Señor, en la iglesia, Padre, en el ministerio, en el nombre de Jesús, Padre. Me levanto, Señor, en mi casa, me levanto en mi hogar, Padre, a hacer lo que debo hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo no me quiero enfocar en lo negativo, Señor, porque una de las características también, Señor, del mediocre es que está enfocado en lo negativo, que en lo que no se puede, que no puedo, que no tengo,
¿Qué es que aquello? Que las excusas, Señor, yo renuncio a eso. Hoy llevo a la cruz en el nombre de Cristo eso. Y yo me levanto, Señor, para quitar, para vencer, para quitar las excusas, Señor. Me levanto en el nombre de Jesús, amado Señor, a poseer la tierra que tú me diste, Señor. Me levanto a ser ese hijo, ese padre, ese esposo, a ser esa esposa que tú me llamaste a ser. Ese hombre sabio, esa mujer sabia que edifica su casa. Me levanto en el nombre de Cristo a hacer con excelencia el ministerio en la iglesia. Señor, a servirte en mi lugar de trabajo, Dios mío. En el nombre de Cristo, a ser de fe. Porque 10 de los espías, 10 de los 12 espías que fueron enviados a ver la tierra prometida, esos 10 vinieron diciendo: no, esos gigantes, ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nosotros con esos gigantes? Pero Josué y Caleb fue excelente, no fueron negativos, fueron de fe y creyeron y dijeron: los comeremos como pan porque el Señor está con nosotros. Dios mío, ayúdanos a tener esa actitud de fe. Nos levantamos para ser de fe. Renunciamos a la mediocridad de ser negativos, Señor, de estar viendo siempre lo malo, lo negativo en las cosas, en la gente, en la iglesia, en mi casa. Yo renuncio a eso, Padre, y me levanto, Señor, para hacer tu obra, Padre, como tú me has llamado, Padre, a ser excelente, Dios mío, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Te damos gracias esta mañana, Padre, en nuestro tiempo, Padre, devocional. Te glorificamos, Señor. Padre, somos más que vencedores, Señor. No permitiremos, Dios mío, que enfocarnos en lo negativo nos lleve a vivir una vida mediocre, Señor. No permitiremos, amado Señor, Padre, que enfocarnos en lo que no tenemos nos lleve a vivir una vida mediocre y pobre. No permitiremos, Señor, que la tacañería nos lleve, Señor, a vivir, Señor, esa vida que no merece ser vivida, Padre, sino que nos levantamos en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Contigo todo lo podemos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, renunciamos, Señor, a todo pecado, a toda inmoralidad sexual, a todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. Renunciamos, Señor, Padre, en el nombre de Cristo, renunciamos a la tibieza espiritual. Renunciamos, Señor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, a las excusas renunciamos. En el nombre de Jesús nos levantamos, Señor, para hacer la obra, Padre, para establecer tu reino aquí en este lugar. Dile al Señor: Señor, ahí en mi casa, Señor, en el lugar donde tú me pusiste, yo establezco tu reino en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo traigo la luz, Señor, y las tinieblas son disipadas en el nombre de Cristo, Señor. Tú me diste el mandato: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Nos dijiste, Señor, en el lugar, Padre, que a mí me corresponde predicar. Yo quiero predicar, yo quiero ser luz, que las tinieblas sean disipadas, amado Señor. En mi casa, Padre, yo quiero ser luz, Padre, que las tinieblas sean quitadas en mi hogar, Padre, y que tu gloria sea vista poderosamente. Te alabo, Señor, y te bendigo. Toda la gloria y la honra, toda la alabanza es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Alaba al Señor. Fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Dile: Señor, yo no te quiero dar un mediocre aplauso, yo quiero darte un aplauso de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Amén. Excelencia. Hasta para un aplauso al Señor. Dios les bendiga a todas las personas que están conectadas a través de internet y les invito para que ustedes
compartan este mensaje, este devocional a través de redes sociales, que otras personas puedan aprender a orar a través de estas oraciones, porque si alguien dice yo no puedo orar, aquí está una oración dirigida y las personas pueden aprender a orar. Amén. Les voy a dejar con una palabra del Señor y abramos nuestro corazón a esa palabra esta mañana. Cuando yo conocí al Señor, algunos de ustedes conocen mi historia. ¿Te puedes quedar? Está bien toda la reunión, porque me siento más ungido cuando tú estás ahí. Cuando yo conocí al Señor, yo llegué a los caminos del Señor, y mi conversión, mi experiencia con Dios fue algo sobrenatural. Yo vengo de un trasfondo de adicciones, de vicios que, aunque intenté en mis propias fuerzas dejar, nunca pude. Y una amiga vino y me testificó de cómo Jesús a ella la liberó de la heroína, de sus adicciones, y que si Él lo pudo hacer por ella, que Él también lo podría hacer por mí. Y cuando yo estaba pasando por mi tercer sobredosis, clamé al Señor, porque me acordé las palabras de mi amiga Mariela. Y en un baño de una discoteca, Dios me rescató, Dios me liberó, Dios alcanzó mi vida. Y para mí ese momento, esa experiencia fue un antes y un después. Yo reconocía muy bien que si no fuera por ese momento que Dios hizo algo sobrenatural en mi vida, estoy segurísimo que a la edad de 20 años mis padres me iban a enterrar, porque mi vicio era tan fuerte, mis adicciones eran más poderosas que mi voluntad o el querer cambiar. No pude dejar la manera que estaba viviendo, y si no fuera por Dios, yo sabía que mis padres a una edad muy joven iban a despedir a uno de sus hijos, porque mi vida estaba en camino a la destrucción, en camino a la muerte. Y entonces cuando yo recibí al Señor, inmediatamente yo empecé a estudiar las Escrituras, porque yo quería encontrar el propósito de Dios para mi vida. Yo empecé a leer la Biblia hora tras hora diariamente. Por meses no podía soltar las Escrituras. Yo quería encontrar la razón por la cual Dios hizo algo en mi vida. Yo quería encontrar mi vida, quería encontrar quién era yo en las páginas de las Escrituras. Yo quería encontrar quién realmente era Jesús. Y por horas diariamente yo estudiaba la Biblia. Me comía las palabras de este libro por el desayuno, el almuerzo y la cena diariamente. Y jamás me voy a olvidar una tarde donde, después de estudiar por bastantes semanas el libro de los Salmos, pude aterrizar en unos versículos que, cuando yo leí esos versículos, era como si las palabras salieron de la hoja y penetraron mi corazón. Y pude encontrar realmente la descripción de lo que Jesús había hecho en mi vida, de lo que Él estaba produciendo en mi vida. Y no solamente estos versículos que le estoy por leer en el libro de los Salmos, sino un versículo más en el libro de Juan, que ahí vamos a llegar en unos momentos, que para mí formaron parte de los cimientos de mi fe. Son estos versículos que para mí fueron una revelación muy personal, muy profunda, que marcaron un antes y un después en mi vida. Versículos que quizá son muy conocidos para varias personas en este lugar que han caminado con el Señor por un tiempo. Pero quiero hablarle algo que para mí fue súper personal, que marcó una diferencia en mi vida. Y los primeros de esos versículos se encuentran en el Salmo 18. Salmo 18, versículos 16 al 19. Recuerden que para mí, en estas palabras, yo encontré una descripción de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pude identificar con las palabras del salmista, y esto es lo que dice estos versículos. Dice: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.
Me sacó al lugar espacioso. Alguien diga lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jamás me olvidaré la experiencia que tuve con Dios esa tarde que yo le estaba leyendo estos versículos. Porque como dije, por primera vez yo pude encontrar una descripción de mi conversión. Yo pude encontrar palabras que estaban hablando de la experiencia que yo tuve con Dios. Yo me identifiqué con las palabras del salmista cuando él estaba en un momento de batalla, cuando él estaba en un momento donde sus enemigos lo rodeaban. Él pudo escribir estas palabras. ¿Por qué? Porque Dios fue su rescate. Dios llegó a su vida y lo liberó de su poderoso enemigo. Y para mí, yo hice las palabras del salmista, mis palabras, donde en un baño de una discoteca Él envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, las aguas de la adicción que a mí me estaban ahogando, que a mí me estaban por matar, que a mí me estaban por destruir, que a mí me estaban por quitar la vida. Yo pude decir, Él me libró de mi poderoso enemigo, los vicios, las adicciones, la inmoralidad, el pecado que a mí me tenía atado, y de los que me aborrecían, pues eran más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová, yo no pude en mis fuerzas, mis enemigos eran más poderosos que yo, pero más Jehová, Él fue mi apoyo. Lo que yo no pude hacer en mis fuerzas, cuando le entregué mi vida a Él, Él lo pudo hacer en su poder. Porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y después en estas palabras encontré mi propósito. Cuando me puse a estudiar estas palabras, versículo 19 dice, me sacó al lugar espacioso. Como me encanta esa palabra, espacioso. Me libró porque se agradó de mí en medio de mi pecado, en medio de mi inmoralidad, de mis vicios, de mis adicciones. Dios se agradó de mí. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nosotros le clamamos a Él, no se enfoca en nuestro pasado, en nuestros errores. Él se enfoca en el llanto que fluye de nuestro corazón. Y cuando hay un llanto genuino de una persona que quiere conectar con Dios, no importa en la situación en la cual está viviendo, tu llanto es más poderoso que tu situación, y Dios siempre llegará para rescatarte, para salvarte, para liberarte. ¿Por qué? Porque su gracia es más poderosa que tus pecados, que tus errores. Su gracia es más poderosa que nuestras imperfecciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios perfecto. ¿Cuántos me dicen amén? Y en el versículo 19 yo encontré mi propósito. Me tomó de las muchas aguas, me liberó, me rescató, me sacó a un lugar espacioso. A mí me encanta esa palabra, espacioso. Esa palabra en el hebreo original es la palabra rochab. Y esto es lo que quiere decir. Me estoy animando a mí mismo. Rochab quiere decir amplio, grande, ancho, y no de cintura, ancho, extenso, vasto y abundante. Vamos a leerlo con el significado original. Nos tomó de las muchas aguas, nos rescató, nos liberó. ¿Por qué? Porque nos sacó a un lugar amplio, grande, ancho, extenso, vasto y abundante. La pregunta que tengo para hacerle en esta tarde es: ¿estás viviendo en el lugar espacioso que Dios ha preparado para ti? Cuando yo leí estos versículos me di cuenta que Dios no me salvó para que yo viva una vida egoísta, sino que Dios me salvó, me liberó, me rescató para que yo pueda vivir una vida a lo grande, donde Él pueda usarme como un instrumento de bendición para ayudar a aquellos que están en necesidad de Él. Pero es mi responsabilidad entrar diariamente en el lugar espacioso que Él ha preparado para mí. El lugar existe, está enfrente de mí,
Y cuando yo reconozco el propósito detrás de la salvación de mi vida, no es para que yo simplemente viva salvo. Hay muchos cristianos que viven simplemente salvos, pero Dios no quiere que simplemente vivamos salvos, sino que Él nos llamó a un lugar espacioso, no para que vivamos salvos, sino que vivamos llamados. Y hay una gran diferencia en vivir salvo y vivir llamado. La salvación es el punto de entrada al reino. Pero cuando vivimos conforme a nuestro llamado, vivimos con un propósito que va más allá de nuestras vidas. Dios nos rescató, te rescató a ti y te sacó a un lugar espacioso, amplio, grande, ancho, extenso, vasto y abundante. Esta revelación cambió mi vida, mi amigo, y camina mano en mano con otro versículo que formó parte de los cimientos de mi fe, un versículo muy conocido que se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 10. El Señor hablando a sus discípulos y a la audiencia le dice: el ladrón, hablando del enemigo, no viene más que a robar, a matar y a destruir. Pero sigue Jesús hablando y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él nos sacó a un lugar espacioso y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. La palabra abundancia en el griego original es la palabra perizos. Perizos, y esto es lo que quiere decir, uy, esto me encanta. Quiere decir sobreabundante, superior y sin medida. Vamos a juntar estas dos palabras. Él te rescató para que vivas en un lugar amplio, grande, ancho, extenso, vasto, abundante. Cristo vino para darte una vida sobreabundante, superior y sin medida. ¿Qué clase de vida estás viviendo? La religión quiere que vivamos vidas pequeñas y limitadas, pero Cristo no vino a pagar el precio que nadie más podía pagar solamente para perdonarnos de nuestro pecado, sino que vino para perdonarnos, abrir un camino al Padre, para que en la tierra podamos vivir en un lugar amplio, ancho, vasto, grande. Y Él vino para darnos una vida sobreabundante, superior y sin medida. Y con tristeza en mi corazón digo que alrededor del mundo hay millones de creyentes que no están viviendo la vida abundante, no están viviendo en el lugar espacioso que Dios le ha preparado. ¿Por qué? Porque están viviendo un cristianismo limitado por la religión. Están viviendo un cristianismo que tiene límites, pero nuestro Dios no tiene límites. Alguien dígame un fuerte amén. Amén. Mi amigo, tu condición de la vida no puede determinar el tamaño de tu vida. Lo que Cristo hizo por ti determina la vida que tú puedes vivir. Un lugar espacioso Dios ha preparado para ti. Cristo vino para darte una vida abundante. No tiene nada que ver con las cosas que tú puedes adquirir en la vida. Tiene todo que ver con el precio que Él pagó por ti. ¿Cuántos me dicen amén? Y uno de los enemigos, y de esto quiero hablar, uno de los enemigos, y no estoy hablando del diablo, porque el diablo no tiene poder sobre nosotros. Voy a decir una vez más por las miles de personas que no dijeron amén. Vamos a retroceder un poco. Uno de los enemigos de viviendo la vida abundante y en el lugar espacioso, que no es el diablo, porque el diablo no tiene poder sobre nosotros. Amén. Muchas gracias. Porque en la cruz del Calvario Él fue derrotado. Cristo dijo: consumado es. Lo que Él vino a hacer, lo hizo. Y toda herramienta del enemigo fue derribada, todo poder del diablo fue derrotado cuando Él venció a la muerte al derramar su sangre y cuando Él venció al pecado. Así que el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Y el diablo no es el enemigo de nuestra vida abundante o de entrar al lugar espacioso. Te quiero hablar de cuál es el enemigo para poder vivir esa vida. Es simplemente la mediocridad.
La mediocridad nos roba de la vida que Dios ha preparado para nosotros. La mediocridad nos limita, nos lleva a pensar que no podemos vivir una vida grande, una vida bendecida, una vida abundante en el lugar espacioso. La mediocridad nos limita. La mediocridad es un espíritu que existe en todo el mundo entero, en sociedades, en ciudades, en naciones alrededor del mundo. Y es un ladrón de los propósitos de Dios. La mediocridad es algo que tú y yo como creyentes debemos vencer diariamente en nuestras vidas. La mediocridad, el significado de la mediocridad es esto. Escuche bien, por favor. De calidad media o moderada. Ni bueno ni malo. Apenas aceptable. Malo o inferior. Yo no sé usted, pero cuando yo leo el significado de lo que es ser mediocre, para mí es lo totalmente opuesto de la vida que Jesús dijo que nos vino a dar. En la mediocridad no se encuentra abundancia. Él dijo sobreabundante, superior, sin medida, amplio, grande, ancho, extenso, vasto, abundante. Pero lo mediocre es de calidad media o moderada. Una muy mala descripción para la vida de un creyente. Ni bueno ni malo. No solamente una mala descripción para la vida, sino una muy mala descripción para el café. Café ni bueno ni malo. Eso no, yo soy amante del café. ¿Cuántos saben que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin café es imposible agradar a Dios? Sin café colombiano es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos son amantes del café en este lugar? Los que no levantaron su mano, que Dios lo perdone en el nombre de Jesús. De calidad media o moderada, ni bueno ni malo, apenas aceptable, malo o inferior, mi amigo. Esa no es la vida que Cristo vino para darte. Él te salvó para sacarte a un lugar espacioso. Él vino para darte una vida en abundancia. Y la mediocridad nos limita. La mediocridad nos deja fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros. Un escritor alemán llamado Uta Hagen dijo: debemos superar la noción de que tenemos que ser normales. Nos roba la oportunidad de ser extraordinarios y nos lleva a la mediocridad. Debemos superar la noción de que tenemos que ser normales. Mi amigo, tengo noticias para ti. Tú no eres normal. Vi una esposa que codió a su esposo. Hace años que te lo estoy diciendo. No, de esa manera, no de esa manera. Sé que es. Pero tú no eres normal. Te digo por qué. Porque el príncipe del cielo derramó su sangre por ti. Y tú eres un hijo de Dios. Él pagó un precio que ningún valor en este mundo pudo pagar. No me digas que tú eres normal. Yo sé que yo no soy normal. Por lo que Cristo hizo por mí. Pero la mediocridad nos lleva a pensar que no somos dignos de vivir una vida abundante, que no somos dignos de entrar a los lugares espaciosos que Dios ha preparado para nosotros. Pero debemos superar esa noción de que Dios solamente tiene vidas grandes para los especiales, para los escogidos. Si tú le dijiste que sí a Cristo, tú eres escogido. Si tú recibiste la salvación, tú eres llamado. Dios ha preparado una vida abundante para ti, un lugar espacioso para ti. No te rindas a lo que es la mediocridad. La religión produce mediocridad, pero yo le doy gracias a Dios que no servimos a un Dios de religión, servimos a un Dios de relación, un Dios que abrió un camino que ninguna otra persona podía abrir para que podamos entrar en el lugar espacioso que Él tiene para nosotros. ¿Hay algún hermano en este lugar que me pueda decir un fuerte amén en esta tarde? Hay más de Dios para tu vida. Mamá soltera, hay más de Dios para tu vida. Mi hermano que tuviste que dar la bancarrota,
Hay más de Dios para tu vida. Él no ha terminado contigo. Él tiene un lugar espacioso preparado para ti. Una vida abundante preparada para ti. Pero aquí está la clave. El lugar espacioso, la vida abundante, no se ve por fuera. Comienza por dentro. Cuando uno entiende lo que Cristo hizo por nosotros. Yo jamás me imaginé que un día yo iba a estar en Bogotá, Colombia, enfrente de miles de colombianos tan guapos y hermosas, predicando el evangelio. Pero cuando yo tuve la revelación de lo que Cristo hizo por mí, no era para que yo viva una vida pequeña, sino que Él tenía un lugar espacioso para mí. Lo empecé a creer dentro de mí y mi fe comenzó a aumentar, mi capacidad se multiplicó, mi expectativa empezó a despertarse, porque me di cuenta que nuestro Dios no es un Dios mediocre, nuestro Dios no es un Dios limitado, nuestro Dios no es un Dios pequeño. Él es un Dios grande, sin límites, y un Dios de excelencia, y Él ha preparado lugares espaciosos, vidas abundantes para cada persona en este lugar. Pero la mediocridad es una mentalidad, una actitud que comienza en la mente, toma raíz en el corazón y es reflejada en cada área de nuestras vidas. Por eso Romanos 12:2 nos enseña que no debemos amoldearnos al mundo actual, sino ser transformados mediante la renovación de la mente. La mediocridad comienza en la mente cuando pensamos yo no puedo. Para mí eso no es. Yo no soy una persona con esos talentos, no tengo la apariencia de esa persona, yo no tengo las cosas que ellos tienen, y pensamientos que nos limitan. Por eso la renovación de la mente, mi amigo, no es un evento como un congreso que visitamos anualmente. La renovación de la mente es algo que debe suceder cada día de nuestras vidas, donde permitimos que la palabra de Dios pueda renovar nuestra mentalidad y que podamos edificar en nuestras vidas, no mentalidad de latino, sino mentalidad de reino. La mentalidad latina tiene sus limitaciones, pero una mentalidad de reino no tiene limitaciones, porque cree a lo grande, piensa a lo grande, vive a lo grande, habla a lo grande. Debemos vencer la mediocridad de nuestras vidas. Debemos renovar nuestros pensamientos y dejar que la palabra de Dios dijo: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos y caminos son más altos, no son tan altos que no podemos alcanzar, sino que Dios nos dice: tienen que subir a mi nivel. Pero la mediocridad nos limita. Francis de la Rockefeller, otro autor, dijo: las mentes mediocres normalmente rechazan cualquier cosa que vaya más allá de su propio entendimiento. Pero le doy gracias a Dios que la Biblia nos dice en Proverbios 3:5: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en tu propio entendimiento. Porque el poder de Dios, la grandeza de Dios comienza cuando nuestro entendimiento termina. Él es más grande. Tenemos que desafiar la mediocridad porque nos limita. Yo tengo una convicción y lo creo con todo mi corazón, que la mediocridad no debe ser aceptada en la iglesia de Dios. Creo con todo mi corazón que la mediocridad no debe ser aceptada en la vida de un creyente. Yo no quiero un matrimonio mediocre. Yo no quiero hijos mediocres. Yo no quiero una vida mediocre. Si me rindo a la mediocridad, no entraré en el lugar espacioso que Dios tiene para mí, la vida abundante que Jesús vino a darme. Yo no quiero un ministerio mediocre. Yo no quiero una economía mediocre. Quiero entrar en todo lo que Dios ha preparado para mí, pero es mi responsabilidad, mi deber, vivir por encima de la mediocridad. La mediocridad produce ciertos frutos en nuestras vidas y nos deja fuera de lo que Dios ha preparado para nosotros. Uno de los frutos de la mediocridad, número 1, es este: la mediocridad te robará
la generosidad porque siempre se enfoca en uno mismo. La mediocridad es egoísta. Todo se trata de mí. Todo se trata de mí. Proverbios 11, 24 al 25 en la traducción El Mensaje. En el inglés lo he traducido para nosotros en esta tarde. Eso es lo que la palabra dice. La vida del generoso cada vez se hace más y más grande. La vida del tacaño se hace más y más pequeña. El tamaño de tu vida será determinado por lo generoso que eres. Y muchos ya está hablando del dinero. No reduzcamos nuestra generosidad a nuestros bienes, sino que como creyentes hijos de Dios, nosotros debemos ser las personas más generosas en todo el mundo, porque gratuitamente hemos recibido, gratuitamente debemos dar. Generosos con la gracia de Dios, generosos con el perdón, generosos con palabras de vida, generosos con nuestro servicio, generosos con cada área de nuestras vidas. Debemos ser las personas más generosas en la faz de la tierra, pero la mediocridad nos roba la generosidad porque nos enfocamos en nosotros mismos. Mi amigo, la generosidad está por encima de la mediocridad. Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Muchos venimos a la iglesia para recibir. Yo vengo a la iglesia para darle gloria a Dios, darle la mejor canción de mi corazón, darle todo lo que tengo en adoración y alabanza. Yo vengo no a la iglesia para recibir, yo vengo a la iglesia para dar mi afirmación al predicador, mi amén y mi ánimo, porque no importa, escuche bien, no importa la persona que esté predicando, la palabra de Dios es la palabra de Dios y se merece una respuesta. Yo vengo a dar lo mejor de mi vida a Dios en la casa de Dios. Y cuando vengo a dar, no solamente me enfoco en recibir, me voy de la casa de Dios lleno. ¿Por qué? Porque cuando damos, Dios en su gracia es tan bondadoso con nosotros que mientras nosotros a Él le damos, Él derrama de su bendición, Él derrama de su amor, Él derrama de su poder. La generosidad vive por encima de la mediocridad. El segundo fruto de la mediocridad es que la mediocridad siempre se enfoca en lo que uno no tiene en lugar de ver lo que tiene en la mano. En Hechos capítulo 3, Juan y Pedro estaban en camino al templo y llegaron al portón, que el portón está llamado después de mi esposa, hermosa. Y cuando llegaron al portón del templo, vieron un hombre mendigando, pidiendo limosna. Él estaba esperando recibir algo físico de ellos, una moneda, un billete. Pero Juan y Pedro lo ven al hombre y dicen, lo que tú quieres no tenemos. Pero no pararon ahí. No se enfocaron en lo que no tenían, sino se enfocaron en lo que tenían. Y Pedro dijo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En otras palabras, le estaban diciendo, lo que tú piensas que tú necesitas, yo no tengo. Pero lo que yo sé, lo que tú necesitas, yo lo tengo. Sé lo que tengo en mi mano. El poder de Dios, el nombre de Jesús. Y lo que yo tengo te daré. Pero un espíritu de mediocridad se enfoca en lo que no tiene en lugar de ver lo que uno tiene en la mano. Y quiero decirle a alguien que está escuchando mi voz en esta tarde que hay más en ti. Tú tienes más en ti de lo que te das cuenta. Tú tienes la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, un propósito dado por Dios. ¿Por qué? Porque Él te salvó y te llamó. Hay más en ti. Enfócate en lo que tienes y no permitas que la mediocridad te lleve a enfocarte en lo que no tienes. Moisés tenía nada más que una vara.
David tenía 5 piedras y una honda. Sansón tenía la quijada de un burro. El niño tenía 5 panes y 2 peces. Pedro tenía nada más que una red. Jesús tenía una cruz hecha de madera, pero usaron lo que tenían en sus manos para marcar una diferencia, para extender el reino de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Hay tanto en ti que no estás usando porque te estás enfocando en lo que no tienes. Debemos vivir por encima de la mediocridad. Hay más en ti. Hay más en ti. Debemos ser personas que viven por encima de lo que es mediocre, reconociendo que Él ha preparado un lugar espacioso, vino para darnos la vida abundante. El tercer fruto de la mediocridad, vemos que la mediocridad solo tiene una perspectiva y es negativa. La negatividad. En Números capítulo 13, 12 espías van a ver lo que Dios prometió. Dios le dijo: he preparado esta tierra prometida para ustedes, donde fluye leche y miel. Estaba hablando de Argentina. Los 2 espías van bajo la orden de Moisés. Todo ven lo mismo, todo experimentan lo mismo. Es más, traen los frutos de la tierra, un ramo de uva tan grande que requiere varios hombres llevar el fruto de la tierra. 10 de los espías vuelven y dicen: vimos lo que Dios ha prometido, pero hay gigantes, pero hay ciudades fortificadas, pero hay desafíos, pero hay distintas adversidades. 2 de los espías levantan su voz y dicen: esperen, esperen, chicos. Nosotros estuvimos con ellos, vimos los gigantes, vimos las ciudades fortificadas, vimos los desafíos, pero vimos la promesa de Dios. Pero sabemos que no importa el problema que podamos enfrentar, la promesa de Dios es más grande que cualquier problema que pueda venir a nuestras vidas. Y no se dieron a la negatividad. ¿Por qué? Porque no permitieron que la circunstancia limite la promesa. Mi amigo, la mediocridad produce una perspectiva negativa, pero como hijos de Dios debemos ser las personas tan positivas en todo el mundo. ¿Por qué? Venga lo que venga, vengan tormentas, vengan adversidades, servimos a un Dios de promesa, y la promesa es mucho más grande que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Él ha preparado un lugar espacioso para nosotros. El lugar de su presencia está experimentando un impacto increíble. Y como pueblo quiero animarte a que vivas al nivel de ese impacto, que puedas vivir una vida de excelencia en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu universidad, en el barrio, la zona donde vives. Que puedas vencer un espíritu de mediocridad. Mientras el equipo viene, Jim Rohn dijo, esto me encanta, y termino con esto: deja que otros vivan vidas pequeñas, pero tú no. Deja que otros discutan sobre cosas pequeñas, pero tú no. Deja que otros permitan dejar su futuro en manos de otros, pero tú no. Deja que otros vivan vidas mediocres, pero tú no. Mi amigo, Él envió desde lo alto, nos tomó, nos sacó de las muchas aguas, nos libró de nuestro poderoso enemigo. Vino en contra de aquellos que nos limitaban. ¿Por qué? Porque se agradó de nosotros. Jehová fue nuestro apoyo. Nos sacó al lugar espacioso. Y Jesús vino para darte a ti, para darte a ti, para darte a ti una vida abundante,
un lugar amplio, ancho, grande, una vida superior, no superior a los demás que no conocen a Dios, superior a las circunstancias. Vino para darte una vida sobreabundante. Pongámonos de pie por un momento en esta tarde. Antes de que venga el pastor Andrés, quiero que le adoremos a Él y que le demos gracias. En tus propias palabras, que le des gracia por el lugar espacioso que Él ha preparado para ti. Quiero que tú le des gracias, aunque sea por fe. Quizás no es lo que ves en este momento, pero vas a vivir por encima de la mediocridad. Vas a decidir vivir con una perspectiva positiva, una perspectiva de fe. Vas a decidir vivir enfocándote en lo que tienes en tu mano. Vas a decidir vivir una vida generosa, porque confías que la vida abundante es tu herencia, que el lugar espacioso ya está enfrente de ti. Levanta tus manos y con corazones abiertos dale gracias a Dios en tus propias palabras por lo que hizo en ti, por lo que preparó para